Bueno, estamos en condiciones. Hoy las noticias de Animal fueron se nota Una trae la otra. sí, se nota que a las 19 tenemos que estar saliendo de acá. Presentamos la entrevista. Presentarla, como no, es un placer que haya venido. Martín Delgado Cultieri, integrante, capaz que me corrigen si no, pero integrante de la Conacha, que lo estamos recibiendo acá en el estudio, creo que ya está la imagen. Buenas. Bueno, saludos a todos y todas y gracias por la invitación. Y bueno, para decirles, para los que no saben, CONACHA es Consejo de la Nación Charrúa. Y bueno, estamos acá participando. Bueno, un honor recibirlos acá en el estudio, bueno, en el marco de lo que va a ser una nueva fecha donde recordamos lo que fue el genocidio de Salsipuedes. Y bueno, entiendo que es una instancia donde se generan distintos tipos de actividades y demás. ¿Qué planifican para este año? ¿Cómo va a venir el escenario? Bueno, en lo que son actividades con respecto a un nuevo aniversario de la masacre de Salsipuedes, por el mismo 11 de abril, para los que no saben o no lo tienen muy presente, es el 11 de abril, ¿no? O sea, la masacre fue el 11 de abril de 1831. Oficialmente es el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Y por ley nacional desde el 2009 y que establece que los centros de educación pública tienen que hacer actividades de sensibilización, una ley que se cumple muy poco a lo largo de todos los distintos gobiernos. Pero bueno, nosotros el 11 de abril vamos a hacer una actividad en conjunto con la coordinación de ollas populares, un poco como ahí en Plaza Independencia, un poco en homenaje a nuestros ancestros y bueno, y hablar algo que no siempre se sabe mucho, porque en general lo que queda es como la acción militar y la matanza, pero parte del genocidio también es lo que vino después, que es una política de marginación. Y bueno, y en esa política de marginación, el hecho de que hoy en día muchas personas descendientes indígenas tienen insuficiencia alimentaria moderada y dependen de ollas populares, ¿no? De ahí esa coordinación. Y después también estamos coordinando con la Intendencia de Montevideo, la Secretaría Étnico-Racial y de Poblaciones Migrantes, para poner una placa en donde fue el lugar del reparto de las mujeres y niños prisioneros, mayoritariamente mujeres y niños. Habían algunos varones, pero mayoritariamente era una población de mujeres y menores de edad, que no todo el mundo sabe, pero las prisioneras de Salsipuedes fueron traídas al cuartel de dragones, que está al fondo de la Ciudad Vieja, en la calle Sarandí y Guaraní, ¿no? Ahí a una cuadra de Maciel, donde termina Sarandí antes de arrancar la escollera, y bueno, y ahí fue el famoso reparto, que también es un sitio muy simbólico porque ese lugar en la época de la dictadura militar también fue una cárcel de mujeres, ¿no? Funcionó de centro de detención de mujeres entre el 68 y el 75. Y que no tiene ninguna placa que habla ni de que ahí fue repartida la población indígena esclavizada, ni tampoco lo de la última dictadura, ¿no? Y bueno, y como siempre, el fin de semana del 12 y 13 vamos a estar yendo al lugar mismo donde fue la masacre, o allá en la frontera departamental entre Paysandú y Tacuarembó, y bueno, vamos a estar haciendo un encuentro. Un poco esas las actividades en este mes. Perfecto, muy, muy buen aporte. Te hago una consulta. ¿Cuál es para vos la importancia de celebrar esta fecha cada año? Más allá de recordar lo que pasó, también es un poco no olvidar que también tenemos charrúas entre nosotros, que son, porque yo por mi ramo por lo menos de charrúa no tengo nada. Y es un poco también la importancia de informar que hay charrúas uruguayos, o no sé si que se dicen uruguayos ustedes, porque no sé cómo. Porque charrúas estaban bien entre Uruguay y también Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, yo decir uruguayos capaz que es un poco egoísta de mi parte,
Pero sí es un poco el linaje que queda acá en Uruguay, o hay más linajes en Brasil y Argentina también. Bueno, ahí, la importancia de Salsipuedes tiene que ver con varias cosas, particularmente a nosotros como comunidad cultural, es algo que nos marcó, nosotros antes de Salsipuede, teníamos territorios, había una vitalidad cultural, se mantenía la lengua, y después de Salsipuedes, los territorios fueron privatizados, se perdió la lengua, una mortandad masiva de miembros del grupo. Si hoy estamos de a poco tratando de reconstruir nuestra cultura ancestral, es porque existió Salsipuedes. Entonces, no se puede hablar de las culturas de los pueblos originarios en Uruguay sin hablar de esa política genocida que hizo el propio Estado uruguayo, que ese también creo que es otro simbolismo, ¿no? Acá no estamos hablando de lo que hizo el Imperio Español, ni lo que hizo el Imperio Portugués, ¿no? Los crímenes de la conquista y la colonización. Acá estamos hablando de crímenes del Estado uruguayo, cometidos por los criollos, no por imperios ultramarinos europeos, ¿no? Acá las responsabilidades son propias, sí, claro. No son las responsabilidades de los europeos, ¿no? Que eso también no es solo una cuestión de relevancia para nosotros como comunidad cultural, como pueblo, sino también a toda la sociedad uruguaya, ¿no? Porque también es algo que moldeó a la sociedad uruguaya, ¿no? El tema de que la sociedad uruguaya se sigue pensando como algo totalmente por fuera de América Latina, sin pueblos originarios, que nunca, en las políticas culturales nunca piensa el tema de la herencia indígena. Bueno, eso es porque existió un Salsipuedes, ¿no? Entonces, ahí también es una invitación a repensar cuál es la relación de la sociedad uruguaya con su herencia indígena, que obviamente, más allá de las personas que somos descendientes de indígenas, esto, ¿no? Uruguay está en América, está en Abya Yala, está en territorio indígena. Se reconozca o no se reconozca, tengamos una relación armónica o una relación conflictiva, pero este es territorio indígena que, por distintos procesos de colonización hoy quedamos... No somos la comunidad más visible del país, pero eso no significa que no sea un territorio indígena el país. Y eso también se tiene que conocer y se tiene que discutir, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación como sociedad uruguaya con esta historia? ¿No? Yo creo que eso también habla mucho y habla de la relación de la importancia de Salsipuedes, ¿no? Porque todo el mundo la agarra charrúa, pero después a la hora de acordarse o de saber informarse qué población hay charrúa en Uruguay, por ejemplo, no creo que muchos sepamos, yo me incluyo, ¿qué población charrúa hay en Uruguay? Bueno, en primer lugar, decir, los charrúas no éramos los únicos pueblos originarios que había en la región, ¿no? También otra cosa, nosotros tenemos que hablar de la región, porque la idea del Estado uruguayo, tal cual la conocemos hoy en día, tiene tan solo 200 años, ¿no? Que hoy en día, este año se va a cumplir 200 años de la independencia, ¿no? De la declaratoria. Sí. Pero los pueblos de acá son mucho más antiguos que la declaratoria de la independencia. Entonces, hay que pensar en términos regionales, en lo que hoy en día son territorios que pertenecen a Argentina y a Brasil, y había varios pueblos. Claramente, el charrúa fue uno de los más importantes, de los que resistió más la colonización española y portuguesa, y que terminó siendo justamente considerado como un obstáculo a la hora de la construcción del Estado moderno, ¿no? Por eso estas políticas represivas y genocidas, ¿no? Entonces también esta idea de la asociación del uruguayo con los charrúa, ¿no? La guerra charrúa, la selección charrúa, ¿no? Que se habla mucho. No necesariamente el Uruguay es igual a los charrúa, ni lo indígena en Uruguay es igual a los charrúa, pero no se puede hablar de lo indígena en Uruguay sin hablar de los charrúa,
y claramente es un pueblo que hizo una seña histórica en la historia del país, ¿no? Concretamente, ¿cuántos somos? Bueno, está el Censo Nacional, que se hizo el año pasado, 2023 se hizo. Los datos terminaron siendo publicados el año pasado. Hay muchas críticas con respecto a ese censo del 2023. Al parecer, el 10% de la población del país no fue censada, especialmente la población no censada, personas que habitan en asentamientos de Montevideo y Canelones, y también personas que habitan en localidades rurales aisladas del norte del país, de Tacuarembó, Paysandú, Salto, Rivera. Entonces, básicamente el pobrerío del campo y el pobrerío de la ciudad no fue censado. Entonces también son cifras relativas, las del censo. Pero de acuerdo al censo, el 6,4% de la población del país se reconoció con ascendencia indígena, o reconoció ser parte de la población étnico-racial indígena. Que no es menor, uno diría 6,4, una minoría, pero digo, no es menor si tengamos en cuenta que acá en Uruguay siempre se dijo que No había. no había. Y es más, yo diría, es una población mucho mayor que otras minorías étnicas del país, mucho más representadas en el inconsciente, ¿no? O sea, estamos hablando que la población indígena es mucho más que la población de ascendencia judía, que la población de ascendencia armenia, que otros colectivos que en general son reconocidos. Sí. No, y también ahí me parece, bueno, en base a lo que decís, hay dos preguntas que me interesan, ¿no? Pero primero, bueno, ustedes hablan de este proceso de recomponer la tradición, cómo ustedes plantean ir en ese proceso, y en términos también, bueno, ustedes hablan de estos pueblos originarios, que es un dato de la realidad, son anteriores a la construcción de los estados-nación que hoy en día tenemos en América Latina. Y eso es interesante pensarlo, porque uno a veces piensa, ¿no? Y dice, en la historia más o menos oficial es como, existimos de acá para acá, y esto es lo que somos. Y como que en última instancia, ¿cómo afecta a la construcción social y cultural de un país? Porque si nosotros comparamos estos porcentajes que hablabas vos recién con otros países de América Latina, de la región y demás, estamos muy, muy por debajo. ¿Cuáles son, y ahí va un poco más la pregunta, cuáles son las condiciones sociales que hicieron que pasara esto en Uruguay y que no pasara en otras regiones del continente? Y al mismo tiempo, por cómo eso termina en última instancia afectando a la construcción colectiva, ¿no? del Uruguay. Porque en última instancia uno lo puede ver como un gran reseteo, ¿no? Como decir, bueno, hicimos este Estado, que aparte también es un proceso muy controversial, la creación del Estado uruguayo, en base a cómo se formó, en base a qué interés se formó, y cómo eso después, bueno, yo ahora que tenemos este Estado-nación que se formó acá, en estos márgenes, en base a no me acuerdo específicamente. Sé que fue una especie de encuentro, pero no me acuerdo específicamente. La Convención Preliminar de Paz. La Convención Preliminar de Paz, exactamente, en la cual no había ningún delegado criollo de la banda oriental, digamos, para discutir la propia creación del Estado uruguayo. Tenemos este Estado, hay que formarlo una identidad. Ahora pasaron 200 años, creo, es discutible cuál es la identidad uruguaya como tal, que nos diferencia, yo qué sé, del resto de lo que sería el Río de la Plata, o antes incluso de lo que éramos cuando éramos provincia cisplatina, pero ¿qué nos diferencia de esos vecinos como tal? Es indiscutible, pero también en ese sentido de, construir una sociedad en la cual reseteamos, en cierta forma, esa anterioridad de esos pueblos originarios que estaban acá. Incluso, por muchos años, figuras como, Artigas, fueron figuras prohibidas, excluidas. Y cómo después, para construir esa identidad social, terminamos, esto, ¿no? Reconstruyendo el discurso de la guerra charrúa. O sea, Artigas era un forajido que lo mandamos al extranjero y después era el héroe de la patria con un discurso vacío. Esto que estamos hablando también con los pueblos originarios, y cómo después, lo apropiamos y decimos, la guerra charrúa, que somos charrúa y demás.
Entonces, bueno, ¿cómo? Me fui un poco por las ramas, pero... Sí. Pero ¿Cuál es la pregunta? entiendo creo que entiendo a lo que voy. Sí, ahí, en primer lugar, hay que mencionar que no es si bien, o sea, esto, a ver, dentro de este 6,4%, el censo nunca pregunta si esas 6,4%, que estamos hablando más de 170.000 Sí. personas, 180.000 personas aproximadamente, o sea, para tener una imagen, ¿no?, de poblacional, nunca preguntan si se identifican como charrúas, como guaraníes, como guenoas, como chaná, cualquiera de las otras etnicidades. Es indígena en general. Pero si bien es minoritario, no está tan desfasado de la realidad de otros países de la región. Por ejemplo, en Brasil, que hay un ministerio de pueblos indígenas, en Brasil la población indígena es el 1% de Brasil. O sea, mucho menos que acá. Y tiene un ministerio. Claro. Ahora, claro, un 1% de Brasil, estamos hablando con 1 millón y pico de personas. No, porque Brasil es el país 200 millones de habitantes, ¿no? Lo mismo Argentina. Argentina tiene como un 3 y pico por ciento de la población, según su último censo. Igual también fue bastante mal hecho el último censo de Argentina. Es discutible. Sí, pero bueno, supuestamente es como un 3%. Claro, también un 3% de Argentina, estamos hablando también como 1 millón de personas, por lo menos. Pero digo, entonces no es tan minoritario si en realidad comparamos estadísticamente. En realidad es que la sociedad y el Estado no quiere hacerse responsable de esa minoría, ¿no? Y ahí también tiene que ver con varias otras cuestiones que a nivel histórico, ¿no? Ahí más lo último que decías. Primero, tiene que ver con el modelo de colonialismo que se aplicó acá. Bueno, no hay un solo modelo de colonialismo, ¿no? O sea, porque una cosa era el modelo de colonización del siglo XVII, principio del siglo XVIII, ¿no? Con hernandarias y las dinastías de los Habsburgo en España, ¿no? Que era con las misiones, ¿no? Que las misiones fue un modelo de colonización. Y otra cosa es lo que viene más recientemente, cuando viene la dinastía de los Borbones en España y ya la disputa con los portugueses por la colonia del Sacramento y la fundación de Montevideo, que es lo que algunos caracterizamos como colonialismo de poblamiento, ¿no? Esta cuestión que dice, bueno, este es un territorio en disputa, yo tengo que controlar este territorio, ¿cómo lo controlo? Bueno, poblándolo. Claro. Pero en realidad el territorio ya está poblado, no es que hay que poblar, era un territorio vacío que había que poblarlo, sino hacer un proceso de sustitución étnica de la población. Yo traigo colonos europeos, los hago controlar el territorio y que ellos vayan disputando y expulsando a las otras personas que vivían en el territorio y que son un obstáculo para la colonización. Esas otras personas podían ser desde piratas en la costa, piratas franceses y holandeses en la costa de Rocha, portugueses, ¿no?, que venían de Brasil, y obviamente también la población indígena, ¿no? Entonces hay un proceso de sustitución étnica histórico y que además cuando nace el Estado criollo continúa con esta política, ¿no? O sea, no es casualidad que, por ejemplo, las primeras gran políticas del Estado uruguayo cuando nace, además de Salsipuedes y la campaña contra los charrúas, hecha por Rivera, también está la política de migración, traer colonos, ¿no? Ahí la Fundación del Cerro, por ejemplo, ¿no? Villa Cosmópolis. Pero al mismo tiempo es una política de privatización de las tierras públicas del Estado. Que el Estado piensa que para autofinanciarse lo que tiene que hacer es vender las tierras públicas
que tenía el Estado, ¿no? Y que justamente en realidad la mayoría de esas tierras eran ocupadas por los charrúas, y por eso también es el conflicto y la política represiva, porque si querían privatizar, vender esos bienes públicos, no los podían vender porque en realidad ahí eran tierras indígenas, ¿no? No solo eran tierras públicas, sino que eran tierras indígenas. Pero para privatizar la tierra pública, tengo que reprimir al indígena, ¿no? Entonces, para atender toda esta complejidad. Y por último, también hay otro rasgo, que es el modelo que siempre históricamente se ha basado todos los gobiernos uruguayos, y que hasta el día de hoy se ve como de referencias políticas, siempre son Francia, ¿no? Y los países europeos. Y claro, Francia no es indígena. Claro. Y la discusión sobre la racialidad o sobre las minorías étnicas es distinta, porque no está la cuestión indígena. Y yo pregunto, ¿por qué? Está bien, sí, Francia tiene muchas riquezas, muchos aportes, pero España también, Alemania, bueno, distintos países europeos, pero digo, ¿por qué no tenemos experiencias políticas y sociales de, por ejemplo, Bolivia, o Ecuador, o Colombia? O África. O de países africanos. Claro. ¿No? O sea, siempre, nosotros no miramos a África, no miramos a lo que pasa en el interior de América Latina, sí miramos constantemente la política europea. No, y aparte, a veces, miramos, y a veces de reojo, por ejemplo, yo que sé, también países asiáticos, lo que sea, también, ni idea, ¿no? No hay una discusión que totalmente trata. Incluso en un mundo donde en realidad esos países que siempre coincido totalmente, ¿no? O sea, la referencia está en Europa, en Estados Unidos, en esa cultura occidental, entre comillas, muchas comillas, y en realidad, bueno, incluso hoy en día son cosas que están quedando desplazadas. O sea, tomamos como referencia modelos culturales o extranjeros, pero después en la vida de los hechos son cosas que están quedando desplazadas por la vida de los hechos. Y va mucho a esa mentalidad también, ¿no? Mentalidad de colonia. Sí, y que nos evitan, pensar, primero, nunca se aplica igual, ¿no? Porque no es la misma realidad. Entonces, lo que puede funcionar en Alemania o en Finlandia no necesariamente va a funcionar bien acá. Y lo digo porque muchas veces se habla como de modelo educativo finlandés o escandinavo. Digo, perdonen que lo diga, pero el tipo de población y la cultura de la población es muy distinta de los países escandinavos con la de acá. Claro. Y digo, tampoco digo que nosotros seamos igual que los mexicanos, por ejemplo, pero hay una brecha, no solo hay una brecha cultural con México, hay una brecha cultural muy importante con Escandinavia. O sea, culturalmente somos muy distintos. Y en política pública también, ¿no? En política social, en formas de lucha también. O sea, es como que yo principalmente hago énfasis en América Latina porque, estamos en América Latina, o sea, ahí en realidad nuestro grado de compromiso debería ser mayor que con otras regiones del mundo, porque, o sea, estamos insertos en este continente, guste o no guste. Claro. ¿No? Estamos viviendo acá. Capaz que si estuviéramos en Corea estuviéramos discutiendo otras cosas, claro, pero estamos acá. Y también a veces las cosas que se importan, a veces yo importo lo que yo quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, Canadá, otro país que es parte del continente, que también tiene una historia genocida y bastante conflictiva con sus pueblos originarios. Pero bueno, Canadá en los últimos años se ha propuesto, con muchas contradicciones, por supuesto, porque es un país que vive de la minería y el extractivismo, a pesar de que parece progre, pero se ha propuesto tratar de hacer una reparación de sus políticas históricas de genocidio indígena, ¿no? Entonces, buscar las fosas, ¿no? Políticas de reparación, o sea, esa discusión en Uruguay no está.
O sea, yo no he visto todavía parte del sistema político que diga, bueno, ¿cómo hacemos tratar de importar de Canadá la cuestión de la política reparatoria por el tema del genocidio indígena, ¿no? O sea, directamente lo que importamos es otras cosas progresistas que justo no van con lo indígena, o el tema del modelo extractivista, pero justo esa no. Sí, está clarísimo. Bueno, no sé, capaz de repetir la fecha de las convocatorias. Sí, bueno, como les decíamos, por ejemplo, este 11 de abril en la Plaza Independencia, a lo largo de todo el día, pero se va a arrancar medio temprano, sobre el mediodía, va a estar esta movida que van a haber carpas, van a haber actividades públicas, va a haber hasta una olla popular, ¿no? O sea, si hay, se pueden acercar y si conocen gente que necesite, se puede llevar una viandita. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la coordinación de ollas, ¿no? Y después, para después de Semana de Turismo, va a estar la colocación. Eso todavía lo estamos definiendo con la Intendencia de Montevideo, pero tiene que ser después de Semana de Turismo. La colocación de la placa en el cuartel de Dragones, ¿no? Ahí en Sarandí, Guaraní, ¿no? En la Ciudad Vieja, el fondo de la Ciudad Vieja, que eso va a ser como en torno a las 5 o 6 de la tarde, y bueno, se va a hacer toda una actividad. Y bueno, también para aquellos que quieran, el fin de semana del 12-13 de abril, o sea, cuando arranca turismo, bueno, ahí en el paraje del Paso del Salsipués, entre Teatucurá y... cerca de Teatucurá, ¿no? Entre Paysandú y Tacuarembó, ¿no? Por la ruta 90, ¿no? La que se llama Ruta de los Charrúas, que va desde Paysandú a la ruta 5. Vaya, qué paradoja, ¿no? Sí, se sí. llama Ruta de los Charrúas y termina muriendo en la ruta Brigadier General Fructuoso Rivera, ¿no? Son esas cosas que tiene el Uruguay que son increíbles. Y bueno, para aquellos que quieran acompañarnos, bueno, vamos a estar haciendo una actividad ahí y bueno, vamos a ver de gestionar algunos ómnibus desde Montevideo y también de otros puntos del interior, pero bueno, también la gente puede ir por sus medios. Y bueno, también comentar a los compañeros que nos están viendo que hoy, en el marco también de lo que fue el Plenero Federal, aprobamos bueno, que para la actividad que se van a estar desarrollando en Tacuarembó, el 12 de abril a las 6 de la mañana va a estar saliendo transporte desde Montevideo. Y también, bueno, también a los compañeros que son del interior, que quieran participar, pueden estar convocando y pidiendo su interés e información hasta el lunes 7 de abril para que se va a estar haciendo lista para cubrir lo que es los pasajes. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? Bueno, y finalmente decir que, bueno, por un poco la realidad de la historia, nosotros somos un pueblo con una singularidad cultural, pero también somos parte de los sectores populares del Uruguay. En la mayoría de la población indígena estamos insertos en los sectores populares y bueno, y que también hemos acompañado muchas luchas populares a lo largo de toda la historia del país en estos 200 años y también el reconocimiento indígena y la lucha por los derechos indígenas es parte de los derechos y el reconocimiento de los sectores populares, ¿no? Sí. O sea, no pensarlo como algo como, Por bueno, esto es algo de los indios y no tiene nada que ver conmigo. O sea, es también parte de la historia popular del país. Excelente. ¿Algo que quiere agregar? No, una reflexión capaz de que hace más de 200 años, ¿no? que existen los charrúas y el gobierno uruguayo los asesinó y los olvidó y pasaron 200 años y siguen olvidados, ¿no? Es como una llamada a la reflexión también, ¿no? Sí. Sí, ese también es una cinchada de hoja para el nuevo gobierno nacional. Vamos a ver cómo evoluciona eso. De momento, Pero bueno, ¿viste el meme de el perro hace algo, lo puedo tocar? No hace nada. No pasó nada, hace un mes no pasó nada. sí. Pero bueno, seguimos expectantes. Bueno, muchísimas gracias. Un honor tenerte acá. Ojalá podamos